La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, desde hace 7 años, se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. Estamos en Atractiva, estamos ya en este bloque permanente de los días viernes con ACDIS y estamos con profesionales del área de la salud, temas muy relevantes para quienes hasta ahora están en sintonía del 101.3. Nos acompaña en la jornada de hoy el doctor Luigi Gabrieli, cardiólogo académico del Departamento de Cardiología de la Pontificia Universidad Católica e investigador ACDIS. Vamos a conversar con él sobre varios temas que son súper relevantes, que lo hemos estado hablando ya desde esta semana, haciendo la invitación a la gente a que nos sintonice y pueda estar con nosotros para poder informarnos. Así que primero le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre estos interesantes temas. Efectivamente, interesantes y totalmente necesarios, especialmente en tiempos de pandemia, donde definitivamente los hábitos de vida saludable han quedado un poco en el olvido y que cuando termine esta pandemia de COVID-19 nos vamos a encontrar con una situación bastante más compleja en todas sus áreas, especialmente de la salud. Doctor, queremos conversar hoy día y le hemos estado hablando a nuestros auditores sobre varios mitos, hemos estado hablando también de la importancia de la vida saludable para que podamos mantener nuestro corazón sano. Conversemos un poco del corazón. Muy bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo estamos escuchando, doctor, acá estamos. Sí, bueno, el tema de la vida saludable y de los controles en relación a las patologías cardiovasculares es extremadamente relevante. Y yo quería hacer un comentario respecto a lo que mencionaron sobre la pandemia y el COVID. Y precisamente nosotros hemos visto desde ya un aumento en la consulta y en la consulta de urgencia también por descompensación de enfermedades cardiovasculares. Y probablemente eso no quiere decir que la mayoría de los pacientes no hayan estado tomándose sus medicamentos, sino tiene que ver con la vida saludable, que tiene que ver con los controles, la alimentación, el encierro al cual hemos estado sometidos y que ha impactado en esta incidencia y va a seguir impactando probablemente después de que vayamos superando esta pandemia. Efectivamente, bueno, si tuviéramos hábitos de vida saludable, obviamente podríamos reducir en un 80% los infartos al corazón, una situación compleja. Hablemos un poco de cómo dañamos nuestro corazón o qué enfermedades están relacionadas cuando no existen hábitos de vida saludable o cuando los pacientes con enfermedades crónicas no van a sus controles. Bueno, lo que uno ve claramente que los factores de riesgo tradicionales en general sufren una descompensación importante. Llámese la hipertensión arterial, que probablemente es el factor cardiovascular más prevalente en la población. También la diabetes, la resistencia a la insulina, que particularmente con el encierro hemos visto una descompensación muy relevante. Y la alimentación, que también ha sido bastante afectada por todo esto. Efectivamente. Doctor, queremos conversar también porque hay algunos mitos, pero hay unos temas que son muy relevantes que es necesario. Aquí en estos programas de los días viernes hemos hablado, por ejemplo, de la hipertensión y la relación que hay con las enfermedades cardiovasculares, con las enfermedades que hay con el corazón. Se habla de que la hipertensión podría también ser un riesgo para nuestro corazón. Sí, la hipertensión arterial puede dañar a nuestro corazón de varias maneras. Para explicarlo de forma más o menos sencilla, cuando aumenta la presión arterial, el corazón tiene que trabajar contra una mayor carga. Eso produce cambios en el corazón y estos cambios tienen relación con que el corazón, el ventrículo izquierdo, se engruesa para adaptarse a este aumento de la carga
Y estos fenómenos adaptativos, por supuesto, tienen un límite y el corazón finalmente puede irse, entre comillas, desgastando y finalmente falla. La bomba contráctil del corazón. Por otro lado, la hipertensión arterial también se asocia a daño arterial y particularmente a las arterias coronarias. Y es un factor que puede predisponer a que las personas puedan sufrir infartos al miocardio, que por supuesto también van a dañar el corazón. Claro. Así que la hipertensión arterial, de manera sencilla, por esas dos vías, puede ir dañando nuestro corazón. ¿Y cómo evitamos la hipertensión o cómo evitamos esta presión alta que puede dañar nuestro corazón? La hipertensión arterial, la hipertensión esencial, que es la que tiene la mayoría de la población, es una enfermedad multifactorial, es decir, hay varios factores que hacen que una persona finalmente pueda desarrollarla. Y si uno los pudiera dividir, son tres principales. Uno es la edad. A medida que envejecemos tenemos más riesgo de hacernos hipertensos, tiene que ver con el envejecimiento. Hay factores genéticos, hay personas más predispuestas a tenerla o que la desarrollan antes en la vida. Y también influye de nuevo la cosa ambiental, que tiene que ver con nuestros estilos de vida. El peso, el ejercicio, la cantidad de sal que comemos, claro, también inciden en que una persona pueda manifestar esta patología. Exacto. Pero también hay otros temas que se han nombrado en relación a, ¿no es cierto?, que nos podrían causar un daño. Estamos hablando del té. Yo he escuchado mucho, porque soy, debo decirlo, quien consume mucho té en mi familia, y tengo un hijo que estudia nutrición y me dice, mamá, no consumas mucho té porque el té no deja que el calcio se absorba en el organismo. Y yo escucho siempre esa frase y hoy día también me hace un poco de sentido la información. Dice, el té evita que el calcio se acumule en las arterias. Sí, el té en general se habla de efectos benéficos, el té a diferencia del café. Claro. Lo que pasa es que el té contiene flavonoides. Los flavonoides son potentes antioxidantes que tienen un montón de beneficios desde el punto de vista cardiovascular, evitan que se oxiden las moléculas del colesterol malo. Entonces eso tiene que ver con menor desarrollo de la aterosclerosis. Ahora, el té también tiene cafeína. Si uno toma mucho té en exceso, también va a tomar mucha cafeína, que no es bueno desde el punto de vista cardiovascular, porque en general es un estimulante, claro, que aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Así que, en resumen, uno podría decir que tomar té es bueno, pero no en exceso. Bueno, nada en exceso es bueno. Dicen que nada en exceso es bueno. Al final del día esa es la clave, nada en exceso es bueno. Doctor, me voy a colocar un poco más seria, porque hemos leído algunos artículos y también cuando se nos va un ser querido o nos ha tocado leer alguna noticia en relación a la pérdida de alguna persona, algunas personas han mencionado que esa persona estaba discutiendo fuertemente cuando de repente sintió que el pecho se le apretó y se desvaneció. ¿La ira está relacionada con un riesgo a infarto, doctor? Es una buena pregunta y que se repite mucho en la consulta que uno realiza. En general, la enfermedad cardiovascular, como decía, es multifactorial. Claro. Los eventos estresantes habitualmente no es que vayan a desarrollar o vayan a hacer que las arterias se nos tapen o tengamos arteriosclerosis. Sin embargo, una descarga de energía excesiva en una persona que tenga enfermedad cardiovascular puede desencadenar un evento. No es que produzca la enfermedad, pero la puede desencadenar. Claro. Por básicamente la descarga enérgica. Por eso, en general, los infartos al corazón se producen, en general, pueden producirse en reposo también, pero en general se producen en momentos de actividad física o cuando una persona tiene un mal rato o se estresa por algo o le dan alguna noticia, en fin, pero era una persona que tenía enfermedad y la situación de estrés gatilló que se produciese el evento. ¿Cuáles son los puntos o dónde deberíamos nosotros centrar los puntos cuando queremos saber si alguna persona se ha infartado o podría venir un preinfarto o quizás hay unos síntomas o signos que nos permiten ver que efectivamente esa persona va a tener un infarto en el futuro? El síntoma cardinal de la enfermedad coronaria, que es la que va a gatillar que una persona tenga el infarto, en general es el dolor torácico, especialmente si este se relaciona con el esfuerzo.
Es decir, por ejemplo, una persona que empieza a notar que tiene molestias en el pecho o dolores en el pecho cuando se apura o camina un poquito más rápido y se le pasa después que reposa, ese es un signo de alarma. O a veces hay síntomas un poco más inespecíficos que las personas relatan que han tenido un deterioro o un claro cambio en su capacidad funcional. Es decir, una persona, por ejemplo, que subía una escalera sin ningún problema y de repente empieza al subir la escalera a sentir más cansancio o que le falta un poquito el aire, eso también es un síntoma de alarma que debe hacer consultar a la persona. Y ya de plano, doctor, cuando la persona ha tenido un infarto, un preinfarto o una enfermedad coronaria, y me refiero quizás no desde el punto de vista de la gravedad, ¿ya? ¿Qué es lo que la persona debe hacer? ¿Ya? ¿Cómo queda esa persona? Porque hay gente que dice, no me va a pasar nada, tuve un pequeño infarto. Yo lo he escuchado muchas veces, tuve un pequeño infarto nada más, y siguen con su vida, entre comillas, normal. Tú tienes razón, la enfermedad coronaria es una enfermedad crónica. Una persona que ha tenido un evento coronario, un infarto, tiene más riesgo de tener otro. Claro. Entonces, muy relevante tratar de controlar los factores que se pueden modificar y que llevaron a esa persona a tener el infarto. Es decir, cambiar estilos de vida no adecuados si es que los habían, si la persona fumaba, dejar de fumar, y controlar los factores de riesgo clásicos de manera muy estricta: la hipertensión, la resistencia a la insulina, el problema de los lípidos, de las grasas, para tratar de evitar que la persona vuelva a tener otro evento. Pero es muy cierto eso, que una persona que ha tenido un evento tiene más riesgo de tener otro. Y no hay mucha conciencia al respecto, porque generalmente quedan bien. Lo he visto en muchas personas que han tenido... Muchos de los infartos que vemos en clínica son eventos agudos y que la persona en general queda sin mayores secuelas, muchos de ellos. Entonces, al final el tiempo va borrando todo, pero hay que recordar que la enfermedad coronaria en general tiende a volver y tienden a haber nuevos eventos. Es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que pasó el evento y se recuperó la persona, no, es una enfermedad crónica. No, y generalmente lo que he visto, doctor, muy cercano, es que después cuando viene el segundo infarto ya no quedan bien, definitivamente. Ahí ya está notoriamente un desgaste. Sí. Se va perdiendo masa miocárdica, es decir, tejido muscular del corazón, y finalmente la persona va a desarrollar una insuficiencia cardíaca, y ahí el pronóstico tanto de la calidad como de la cantidad de vida disminuye. Así es. Doctor, otra de las cosas que podrían afectar, y ahí le vamos a consultar a usted, porque mucha gente dice, dormí tanto, pero no descansé nada. O sea, lo asocian a dormir mal, porque dormir no es lo mismo que descansar. ¿Qué pasa o cómo afecta esto de dormir mal o no descansar bien en las noches? ¿Cómo afecta esto a nuestro corazón? En general es una pregunta relevante. Para ejemplificarlo mejor, existe una enfermedad que es la apnea del sueño. Personas roncan mucho y tienden, entre comillas, a ahogarse en las noches, determinando un mal dormir. Y eso antes se pensaba que no constituía un factor de riesgo, pero hoy sabemos que sí, porque en general en esos momentos la persona tiende a hipertensarse y tiende a aumentar la presión intrapulmonar, que finalmente pueden descompensar o constituir un factor de riesgo cardiovascular adicional a los otros. Claro. Así que es una cosa que es verdadera esa. Entonces, ¿qué hacemos para dormir mejor? ¿O cuáles son los cuidados que tenemos que tener para dormir bien? En general, bueno, eso es súper variable, pero en general el buen dormir está asociado a tener idealmente actividad física durante el día, no comer a última hora antes de acostarse, es bien relevante. Esas son condiciones bastante útiles. Tratar en general personas que tienen trastornos del ánimo o trastornos ansiosos, en fin, que pueden también influir en el mal dormir, tratarlos de manera adecuada. Todos esos factores nos ayudan a que la persona tenga un mejor dormir. Exacto. También es importante ir a las preguntas que nos hicieron ayer nuestros auditores en relación al tema que íbamos a conversar hoy del corazón, de las enfermedades coronarias. Nos preguntan, doctor, las mamás siempre hacen preguntas. Dice, doctor, ¿yo a qué edad debería empezar a preocuparme por el corazón de mi hijo? Me refiero, dice,
a la alimentación saludable, al ejercicio y en especial a verlo con un especialista? Desde el punto de vista de la primera parte de la pregunta, de tener una vida saludable y ejercicio, eso es desde siempre, porque esas son costumbres adquiridas que si uno no las adquiere tempranamente en la vida, difícilmente lo va a hacer después. Respecto a los controles, en general, en una persona joven que no ha tenido ningún evento, uno recomienda controlarse inicialmente para ver si aparecen factores de riesgo, no más o menos a los 35, 40 años. Si aparece algún síntoma, por supuesto, antes. Pero lo más relevante de la pregunta de la cosa del ejercicio y la vida saludable, eso es partir lo antes posible en la vida, para que se haga una costumbre. Claro. Y de ver al especialista, doctor, ¿a qué especialista hay que ver? ¿Hay que ver un médico general o hay que observar ciertos síntomas del niño? La primera aproximación que tienen de los controles, bueno, los niños siempre tienen controles sanos con su pediatra, y la primera aproximación es de la población general, es con los médicos que tienen más cerca, los médicos generales, que pueden identificar ellos precozmente si es necesario derivar a un especialista si es que encuentran alguna anomalía. Dice, mi familia, casi toda mi familia ha fallecido de ataque al corazón. ¿Debo preocuparme por mi hijo, dice? La respuesta es la misma que di anteriormente. Si uno tiene la enfermedad cardiovascular es multifactorial y por supuesto la predisposición genética es uno de los factores, entonces es muy relevante que muy temprano en la vida se preocupe de tener una vida saludable, no adquirir factores de riesgo y hacer ejercicio. Dice, ¿tener mucha pena, doctor, podrá afectarme? En general tiene que ver con lo que conversamos anteriormente también, de que en general las cosas que nos suceden o nos pasan, que generan descarga enérgica, en general si uno tiene una vida saludable no va a generar enfermedad coronaria o aterosclerótica. Así que por el solo hecho aislado de tener pena, una persona no constituiría, me refiero de manera aislada, a que la persona desarrolle enfermedad aterosclerótica. ¿Y el síndrome del corazón roto, doctor, existe? ¿Nos puede afectar? El síndrome del corazón roto, eso, si se nos rompe el corazón por algún motivo, por ejemplo en un infarto, nos morimos. Claro. Tiene que ver más con cosas sentimentales. Pero me refiero, doctor, la salud mental, no solo la física, porque la gente asocia al buen vivir o a tener una vida de estilo saludable desde la comida o el ejercicio, pero no entienden también la importancia de la salud mental. Que la salud mental es relevante y es lo que decía anteriormente, que se relaciona con el buen dormir, y el hecho de tener una salud mental adecuada nos ayuda a tener una vida más saludable, van de la mano las cosas. Nosotros somos seres muy complejos y por supuesto de cómo estamos incide en cómo vivimos también. Así que es muy relevante la salud mental en el ser humano, y no solo para la enfermedad cardiovascular, sino para todo. Doctor, tenemos muchos pacientes en nuestro país con enfermedades crónicas, o sea, más que crónicas, o enfermedades cardíacas. Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo, así que tenemos muchos pacientes con estas patologías y tiene que ver con nuestros estilos de vida. ¿Y las edades, doctor? ¿El rango etario? ¿Perdón? ¿El rango etario, las edades aproximadamente? La enfermedad cardiovascular tiene una relación directa con la edad. O sea, a medida que envejecemos, la prevalencia aumenta. Tiene una relación más o menos lineal. ¿Y el género? ¿Más mujeres, más hombres, más mujeres? En general, respecto a la enfermedad cardiovascular, en edades más tempranas prevalecen más los hombres. Sin embargo, a edades mayores las mujeres aumentan su prevalencia de enfermedades cardiovasculares y se equiparan. Así que en ambos géneros es relevante la patología. A esta hora conversando con el doctor Luigi Gabrieli, cardiólogo académico del Departamento de Cardiología de la Pontificia Universidad Católica, investigador ACDIS. Doctor, queremos agradecer este contacto telefónico y le vamos a pedir antes del cierre que puedan ver el mensaje a quienes hasta ahora están en sintonía de Radio Atractiva FM.
Bueno, el mensaje más relevante, y tiene que ver con todo lo que conversamos, es que las personas tengan estilos de vida saludables, que traten de controlar sus patologías crónicas, no olvidarse de ellas, especialmente en el contexto de esta pandemia, que estamos viendo aumento de descompensaciones de estas patologías. Así que el mensaje más importante me parece que es ese. Doctor, queremos agradecer, reiteramos este contacto telefónico, la información importante, muy relevante para cada uno de quienes hasta ahora están en sintonía de Radio Atractiva FM para seguir cuidándonos. Que esté muy bien, muchas gracias, buen fin de semana. Buenos días, igualmente. Con nosotros a esta hora de la mañana entonces el doctor Luigi Gabrieli hablando sobre el corazón, las enfermedades cardíacas, viendo algunos mitos y también el mensaje para que nos preocupemos de nuestra vida y también de los estilos de vida saludable, no solo de los adultos, de todas las edades, especialmente también de los niños, que la formación para una vida saludable va desde los primeros inicios. Y si no tuvimos esa formación, entonces a entender que tenemos que empezar a cuidarnos. Nosotros nos vamos a despedir a esta hora, ya volvemos en la programación del 101.3. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables.